Oh, good point. Let me start the thing first. Okay, take two. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Siddhantat Palasara Nityarasikam Hamsam Vilasatmakam Audaryakya Sudhama Sevagatanam Vishamba Bhakti Praram Yachna Yukti Vichakshana Tvagaviro Vaisista Saktya Sara Vandeham Tripurari Namakayatim Sri Bhaktivedanta Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Saharito Gaudadaye Pushpavanto Chitra Sando Tamonudo Vandeham Sri Ram Krishna Abhaya Charana Sakho Sukhado Paramanando Sundaro Subala Priyo Aho Bhagyam Nanda Gopa Brajokasham Yan Mitram Paramanandam Purna Brahma Sanatanam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. All right, so welcome everybody. Welcome Kaliyuga Bhavana. Bienvenidos a todos de nuevo. Govinda Mohini, Kishore Krishna, Sakyarati, Isyam, Brajahari, Sarada. During the first class I gave on the series, Cuando vimos la primera clase, un devoto preguntaba cuál es la necesidad de toda esta cuestión psicológica de la que estamos hablando acá y cómo está relacionada con Bhakti realmente. Algunas personas se sentían un poco extrañas con todo este tipo de información que yo le estaba pasando. Y decía, y la idea era que nosotros nos estábamos enfocando en nosotros mismos o en Krishna, era la pregunta. La respuesta era señalar entonces yo quería hablar un poco acerca de cómo esto nos podía ayudar. Voy a contar una historia acá. En 2003, había un grupo de deportistas que fueron a los Olímpicos. Un grupo de deportistas, ciclistas, que estaban tratando de alcanzar el oro. Estaban practicando mucho. Ellos estaban tratando de desarrollar esto, pero tenían una aproximación específica. Su idea era que podemos conseguir diferentes cosas que nos puedan ayudar en diferentes sentidos al desarrollo para tener buenos resultados en los Olímpicos. Eso estaban buscando en todos estos aspectos, cualquier cosa relacionada con el ciclismo, pues no directamente relacionada con esto, pero cualquier cosa que estuviera relacionada. Estás viendo, por ejemplo, la dieta, el tipo de ropa que se estaban poniendo. Se centraron en algunas cosas cosas que no parecen relevantes, por ejemplo, las formas en las que dormían, en los colchones, en las almohadas. Después hablaban de cómo lavarse las manos y esto podía
estar, implicar alguna diferencia. Y cuando, entonces ellos estaban pendientes de, por ejemplo, el mugre que tenían las ciclas, que podía detener la velocidad de las ciclas que estaban utilizando. Solo 5 años después de esto, este equipo obtuvo el 65% de las medallas de oro. Y luego, otros años después, ellos estuvieron también compitiendo en el Tour de Francia y también ganaron muchos premios allí. Todo esto por este director que tenía esta forma inusual de acercarse a cómo entrenar. Este es relacionado con la forma en la que yo estoy tratando de dar estas clases, esta serie de clases acá. Y está relacionado con el tema de hoy específicamente. Bhakti es como, tiene una relación con el ciclismo. Nosotros estamos tratando de desarrollar una Adhikar. Nosotros estamos tratando de desarrollar nuestra capacidad para aplicarnos de la mejor forma posible en nuestra práctica. Y las condiciones en las que nosotros llevábamos a cabo nuestro sadhana, no, tenemos que analizar el estado de nuestra mente y el estado de nuestro cuerpo para esto. Si nosotros miramos las condiciones, después de que miramos qué resultados hemos tenido desarrollando todo esto, entonces podemos darnos cuenta cuáles son los mejores resultados que se pueden adquirir a través de ciertos cambios en estas situaciones y desarrollar mejor nuestra práctica. Después de que nosotros escuchamos el Siddhanta y realizamos nuestro sadhana de la mejor forma que podemos, esa es una táctica que podríamos desarrollar, es tratar de usar nuestra inteligencia completamente, toda la capacidad que tenemos de estar intencionalmente enfocados en esto, que sea más importante que cualquier cosa en nuestra vida. No simplemente hacer lo que Guru Maharaj dice o si la Prabhupada nos dice. Eso es bueno, sí, es muy bueno. Tenemos que seguir estas instrucciones. Pero entonces el Madhyama Adhikara, cuando lleguemos a Madhyama, necesitamos utilizar nuestra cabeza de todas las formas posibles en las que podamos entender que podemos progresar en nuestra vida espiritual. Tratar de integrar todas nuestras partes de nosotros mismos, físicas y corporales y mentales, en el mundo en el que estamos y cómo desarrollar esto. Siempre estamos en un contexto de progresar en esta dirección. La última clase, entonces, estamos hablando de los cuadrantes, los 4 cuadrantes, no sé si se acuerdan. Hay algunas cosas que son importantes, pero que no son urgentes, que son importantes, pero a largo plazo. Vamos a hablar un poco acerca en esta metáfora del ciclismo, tenemos algunos juegos pequeños que se relacionan con los hábitos. Cómo formar buenos hábitos que soporten nuestros valores y nuestra devoción. Y alejarnos y dejar a un lado las cosas que no nos están ayudando. Básicamente, existe el principio de Anukul Pratikul. Aceptar lo que es favorable para nuestra práctica y rechazar todo aquello que no es favorable. Por supuesto que no solamente es esto, sino que vamos a hablar un poco de la información que se relaciona como las prácticas más importantes, como cantar, como hacer o desarrollarlo a través de diferentes técnicas, por ejemplo.
Como una introducción, estaremos hablando un poco acerca de este libro, Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Es muy bueno para tomar ventaja de todas estas prácticas, hábitos y comportamientos que nosotros tenemos para mejorar nuestras prácticas diarias. Si pensamos en los hábitos, estos son cosas que hacemos muchas veces, que son automáticas. Es una forma de resolver problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo humano, necesitamos agua, por ejemplo. Necesitamos tomar agua. Y creamos un hábito para hacer esto, cuando tenemos sed. Creamos estos hábitos y el cerebro está acostumbrando a todo esto y lo hace de forma automática y desarrolla estos hábitos con respecto a estas necesidades que tenemos nosotros. De otra forma, un hábito es un compuesto de algo que es algo que tiene que mejorarse. La forma en que desarrollamos nuestras prácticas, por ejemplo, cuando ponemos dinero en el banco y los intereses empiezan a sumarse. Si nosotros iniciamos viendo este movimiento al principio parece como algo que no tiene crecimiento, pero que luego tiene un crecimiento en algún momento. Como en el ejemplo del dinero que pones en el banco y va creciendo más adelante con algunos intereses. Entonces, eso es lo difícil de los hábitos buenos. Al principio no parecen tener un resultado, no parecen tener crédito, pero después de un tiempo ya empiezan a crecer. Piensen, por ejemplo, en esto. Si ustedes piensan en cantar una ronda diaria más diaria, pongan en el chat, no piensen mucho, pero pongan en el chat cuántas horas creen que ustedes en un año van a cantar más si cantan una ronda más de lo que normalmente lo hacen. ¿Cuántas horas más lo harían por año? Así sin pensar. Ellos piensan 400 horas, 20 horas. Canta muy despacio, entonces solamente va a hacer 20 horas en un año de más de lo que canta normalmente. En un año, sin calcular, si cantan una ronda extra diaria, piensen en esto. ¿Qué tal si lo hacen en 40 años? En 40 años, ¿cuántos creen que sería? Sin pensarlo y sin hacer cálculo. ¿Cuántas horas de más cantarían durante estos 40 años? Y entonces, por un año, una ronda sería en un día serían como 90,000 horas en 40 años. Esto significa, es como 9 meses de más. 9 meses cantando 8 horas diarias sería ese compuesto. Es muy sorprendente de ver solamente por adicionar una ronda diaria, serían en un año una semana de todo un canto y
y en un mes sería mucho, mucho tiempo. La cosa para tener en cuenta aquí es que lo mismo puede ser reversible. Si tú gastas 6 minutos simplemente en tu día, en las redes sociales, sin utilizarlo para nada, o sea, tú estás gastando en un año, una semana, y en 40 años estás gastando casi un año de tu vida. Cómo estas pequeñas cosas se van componiendo, se van sumando unas a las otras y vamos alcanzando grados muy amplios. Por ejemplo, si tú piensas es como un ingeniero ambiental, tú lo puedes utilizar para muchas cosas. No requiere mucho adicar, cantar una ronda de más, pero en el año o en 40 años va a ser un cambio realmente muy grande. Con esto en mente, vamos a pensar cómo es que nosotros decidimos tener ciertos hábitos o no, o transformarlos. ¿Cuáles son los malos hábitos que nosotros tenemos y cuáles son los hábitos que tenemos que dejar a un lado? Quiero mostrarles mi pantalla un momento. Aquí hay una cosa muy interesante de analizar lo que un hábito es. Los psicólogos hablan de esto, lo cortan en estas diferentes partes, lo llaman en átomos, y la idea es que lo puedes partir en estas partes. No me gusta mucho esta palabra cue, que significa como señal, pero a mí me gusta más la palabra algo que impulsa, algo que desencadena la acción. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un Bhakta, aquí hay un montón de gulabs. Esta visión que tiene es una señal que tiene este devoto y que desencadena un antojo, un deseo, un antojo por tomarlo. Y entonces este Bhakta quiere comerse estos gulags. La saliva empieza a salir de su boca. Y entonces, por supuesto, la respuesta sigue. Que nosotros reaccionamos a este deseo. Lo cual es la respuesta. En este caso, el Bhakta. Entonces se llevan los gulabs. Y todos los otros devotos estaban por ahí, pero él no los quiere compartir. Entonces él se los lleva. Esta es la respuesta. Entonces esta es la respuesta de tu antojo, de tu deseo. Y entonces la última parte es la recompensa. Es lo que tú estás buscando cuando está escondido acá el devoto comiéndoselo solo. Esa es la consecuencia. En este contexto podemos pensar de nuevo qué tipo de desencadenante, cuál es la causa, el input que tenemos para nuestro hábito, cuál es lo que sigue a esto, de cuál tipo de deseo desencadena y cuál es
Normalmente va del deseo a la respuesta y actuamos para tener esta recompensa, por lo que es un hábito, es algo automático. Y entonces, cuando tenemos hábitos muy fuertes, nos enfocamos en uno de estos 4 aspectos de los hábitos y tratamos de optimizarlo de tal forma que nosotros lo podamos comprender mejor. Esto significa que si entonces, por ejemplo, si queremos nosotros leer más el Srimad Bhagavatam, entonces lo que hacemos es colocamos el Srimad Bhagavatam al lado de nuestra almohada, cerca de nuestra almohada, para cuando nos despertemos esté ahí como un desencadenante listo para. Entonces hacemos este desencadenante obvio para que llegue rápido a nuestro cerebro. Y entonces el anhelo que parte o que nace de este primer input, de este primer estímulo, entonces se desarrolla muy rápido porque está ahí para eso precisamente. A partir de esto, se genera un deseo. Tratamos de, en este momento entonces, en esta fase, deberíamos tratar de maximizar este deseo, desarrollar este deseo profundamente. Y luego, hacemos que la respuesta y el esfuerzo de desarrollar este hábito, tratamos de hacerlo lo más fácil, de hacerlo lo más fácil posible, para mantenerlo funcionando, para repetirlo. Y finalmente, la última clave es que la recompensa se vuelva lo mayor gratificante posible. La idea es que hacemos un estímulo tan obvio como podamos para hacerlo atractivo para nosotros, para que nosotros tengamos un anhelo para desarrollar esa acción y ese hábito. Y luego hacemos que la respuesta sea muy fácil, lo más fácil posible, y después que la recompensa sea lo mejor posible para nosotros. Hacemos que la señal, el estímulo, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de hábitos que no queremos tener, hábitos, digámoslo, malos, hacemos todo lo contrario. Por ejemplo, el estímulo tratamos de invisibilizarlo, que no esté cerca de nosotros, que nosotros no podamos verlo, para que no impulse nuestro deseo a seguir ese hábito. Y eso es un tipo de ingeniería que vamos creando en nuestro propio ambiente para poder desarrollar estos hábitos. Entonces esto está relacionado con el tiempo y el lugar en el cual nos ubicamos. Entonces tenemos que empezar a pensar acerca de esto. Si nosotros pensamos en el caso de empezar a cantar una ronda más diaria, y entonces es bueno desarrollar un lugar y un momento específico para hacer esto y tratar de mantener esto diariamente lo más que podamos. Implementación y tratar de implementar este hábito en cierto lugar, en cierto tiempo, aumenta la posibilidad de que este hábito se establezca en uno. Voy a poner un ejemplo. He estado leyendo un libro por muchos años y traté por muchos años. Entonces yo estuve hablando con una persona
Entonces yo decidí, estaba muy frustrado porque no podía realizar lo que quería en ese momento. Entonces decidí, voy a escribir todas las mañanas que cante mis rondas. Entonces escribí durante todo este tiempo, 1 hora completa después de que cantaba mis rondas, escribí un montón de páginas. Entonces simplemente decidí utilizar esa hora diaria para hacer eso y terminé como casi 1000 páginas escritas. Very Es mejor empezar con acciones o cambios muy pequeños y luego aumentarlos. Esa es una idea que está relacionado con el estímulo. Poner el estímulo en un lugar y un tiempo es obvio para ti, que sea bueno para ti. Lo importante de este estímulo es que tú tienes que desarrollar una forma en la que estos estímulos sean muy claros para ti. Una cuestión importante de esto es que debemos evitar los estímulos que no ayuden al Bhakti y acercarnos y repetir los estímulos que lleven al desarrollo del Bhakti. Esto es muy crucial. Una idea de tratar de determinar diferentes áreas en la casa para desarrollar toda esta ingeniería, digámoslo así, que asociamos con la conducta con el contexto. Por ejemplo, si tú normalmente cantas en una silla y si colocas cerca si tú tienes tu computador o tu televisor o tu celular en el mismo lugar, tú vas a tener esa relación mal ahí porque es mejor separar diferentes áreas para tener diferentes actividades en diferentes salones, para crear diferentes patrones de comportamiento. Y entonces voy a hablar un poco acerca de hacer invisibles algunos estímulos que no son buenos. En los 70s, el gobierno encontró, creo que el 20% de la gente que estaban en Vietnam habían probado la heroína. Muy sorprendente es que encontraron que cuando estos se volvieron adictos, cuando ellos volvieron a Estados Unidos, el 90% de ellos se volvieron limpios, que es exactamente la inversión contraria, que lo que Entonces esto muestra cómo hay una comprensión, nos muestra una comprensión a cómo existe una conexión entre estos hábitos y el tipo de contexto en el cual nos movemos. Cómo el ambiente es completamente importante para el tipo de personas que somos y el tipo de hábitos que tenemos. Algunos ambientes nos hacen que actuemos de mala forma. Entonces, si sabemos esto, no los visitemos. Si sabemos que nos afectan de esta forma, no vayamos allá. Entonces, para evitar este estímulo, si evitamos este estímulo, pues no vamos a realizar ese hábito. Si nos estamos en un ambiente que no es ideal, entonces necesitamos reingeniar, o sea, volver a acomodar las cosas de tal forma que esté mejor. Esas son unas estrategias que podemos desarrollar. Unos investigadores encontraron que
que mucha gente, la mayoría de gente son buenas en organizar las cosas, su contexto en la medida que pueden para tener buenos hábitos. En algún momento yo tuve un blackout, no tuve ninguna comunicación con nadie, ni siquiera con devotos, ni mi familia, ni nadie. Yo estaba en Audiaria completamente isolado, aislado. Blown away by how much it affected the quality of my consciousness. Y entonces esto afectó mucho la calidad de mi conciencia. Creo que tuve más atención en Guru Maharaj, en los animales, en mi esposa, pero es muy difícil porque nosotros siempre tenemos esta necesidad de estar en interacción con los demás. Si tienes esta oportunidad, yo lo recomiendo a ustedes, de que se aíslen con pocas personas que tengan buena energía o con la compañía de devotos. Y ese fue el caso que me pasó a mí. Corten toda la otra asociación que tienen con otras personas y solamente estén con devotos. Es muy difícil al inicio y parece como un sentimiento de adicción. Yo creo que lo puedo garantizar que la austeridad del inicio va a ser llevar una buena recompensa. Eso es un buen ejemplo de cómo prácticamente podemos ver de cómo el ambiente es muy importante para nuestros hábitos. Espero que no esté hablando tan rápido para que puedan entender lo que estoy diciendo. La segunda ley, hacer que el hábito sea atractivo para ti, para que tú tengas ganas de desarrollarlo. Es muy difícil acá, porque los buenos hábitos son casi siempre, la gratificación nunca llega rápidamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que las cosas son buenas para hacer, pero no sentimos esa necesidad de hacerlo. Por ejemplo, nuestro sadhana o cosas por el estilo. Es muy difícil desarrollar un deseo profundo si la recompensa no es inmediata. Entonces, por eso el mundo del material está creado de esa forma. Entre más rápido sea la recompensa, entonces nosotros tratamos de mantener esos hábitos en el mundo material, de que todas las cosas tengan una recompensa directa, inmediata. Entonces los buenos hábitos no se sienten muy placenteros al inicio. Los animales no tienen esta capacidad. Yo tengo perros, por ejemplo. Ellos no piensan mucho en las consecuencias, pero nosotros tenemos esta capacidad, esta inteligencia de hacer las cosas que sabemos que en mediano o largo plazo nos van a satisfacer. En el Gita se habla de preyas y estrellas. Lo primero es algo que se siente muy rico al inicio, pero que después termina siendo veneno. Y lo otro es lo que al principio parece veneno, termina siendo el conocimiento verdadero. Nosotros normalmente sabemos qué es lo que debemos hacer, pero estamos muy tentados por muchos placeres que son inmediatos. Un truco acá, cuando pensamos en cualquier cosa que queremos mejorar, un truco lo podemos llamar la tentación límite.
Eso significa que bundle something that you really like doing with something that you know you need to do. And there's a really funny example in tú Atomic puedes unir dos cosas. Una cosa que te gusta mucho con otra que sabes que debes hacer. pretty fast, right? Alone. Hay unos ejemplos que se han desarrollado. Let's say, put it like that. And he loved watching Netflix, which a lot of the Por ejemplo, hay gente que le gustaba mucho ver Netflix. figured out that what he did was he Lo que esta persona hizo, bike so that the stationary bike was powering his computer. entonces él hizo que su computador, Watch Netflix when the stationary que, bike is going. And que él solo podría ver Netflix. pedaled, but he was pedaling too slow. Netflix would shut down. Entonces cuando él estaba pedaleando, Bundled the temptation with things. entonces él hizo una ingeniería que él cada vez que pedaleara en su cicla, él podía ver Netflix. Si pedaleaba muy despacio, él no podía ver nada. Just in terms of Entonces unió esas dos cosas, una que le gusta mucho y otra que él sabe que debe hacer. desire to act. Not all of it, but a good chunk of it is Mucho de lo que nosotros deseamos put in está action one desencadenado neurotransmitter or some kind por of unos neurotransmisores que normalmente se llaman dopamina. Y aquí, dopamine. están viendo aquí acerca de la dopamina. So this shows you how Esto muestra cómo the spikes are dopamine spikes. los altos acá, los picos, You craving effort and vemos cómo la dopamina sube en la primera, en el A, cuando tú no estás familiarizado con el hábito, solamente sube en la recompensa. like blown away by it, right? So Cuando piensas que tú eres aburrido, entonces solamente aparece en la recompensa. jamuns is, and then he sees the gulab jamuns on top of the fridge. That's when his dopamine spikes in the anticipation of Entonces, en otros hábitos que conocemos, por ejemplo, cuando el devoto estaba deseando comer este platillo tan rico, la dopamina sube en el deseo antes de tener la recompensa. the reason why this Y esta es can be really powerful because you basically ride porque básicamente comes from anticipation, you piggyback on that with the thing that you need to do, right? I mean, it's pretty brilliant, actually. y entonces podemos ver en el número, en la C, que sube en el deseo, pero baja en la recompensa. So then you bundle those two things in a way that you only have dessert after you chanted that extra round. So Entonces podemos tener un ejemplo de que the dessert puts dopamine in your blood, which makes you cuando tú vas a hacer algo que deseas hacer, que debes hacer, por ejemplo, cantar rondas, tú puedes pensar, bueno, cuando termine mis rondas, voy a comerme un postre y entonces eso hace que yo tenga mucha dopamina en el momento en que estoy deseando acabar o cumplir mi objetivo. the craving stronger is to focus and start out Una forma de aumentar nuestro deseo para desarrollar la that you naturally la actividad. then the reward is stronger, which means that when you come around to starting that or doing that habit Esto es cuando, por ejemplo, nosotros tratamos de desarrollar unos hábitos, automatically like that thing. tratamos de desarrollar este When are you deseo, de que el deseo es tan satisfactorio, sea tan satisfactorio como la recompensa. Yo he estado trabajando en algunos videos y he estado yo trabajando muchas horas aquí y he estado muy cansado con eso. there's a strong craving for doing videos because it's so rewarding for me. So like Para mí tiene mucha recompensa esto porque es muy importante para mí. entices you and gives you Y entonces uno lo que debe hacer es tratar de ocuparse en unos servicios que sean que tengan mucha recompensa para uno, que le gusten a uno mucho. craving stronger is to use peer Y otra forma de aumentar el deseo more attractive. And this also relates to what I es said earlier about keeping the association of devotees. mantenerse Strongly en asociación, that whatever porque somos nosotros muy sociales. Nuestra conducta ordinaria society or culture, we start craving for that
nosotros queremos normalmente compartir y tenemos una recompensa de compartir con los demás lo que estamos haciendo. Aquí dice en el chat, el término psicológico es asociación. Por ejemplo, cuando tú asocias sentimientos de amor con tu sadhana. Sí, es una asociación. Asociamos cosas positivas con cosas que debemos hacer. Cuando hablamos de... Cuando usamos esta tendencia de conformarnos y de pertenecer a un grupo, a una sociedad o una comunidad, anhelamos esto, entonces podemos desarrollar esa tendencia para desarrollar nuestro sadhana, por ejemplo, en el sadhu sangha. Por ejemplo, si tenemos 3 grupos, nosotros estamos relacionados con nuestra familia, imitamos también a gente, estamos relacionados con gente que tenga influencia, poder, podemos mirar, analizar cuáles son los grupos que nos atraen a nosotros y que nosotros somos influenciados por ellos más que por otros grupos, por nuestra familia, por la gente poderosa, por los amigos o por los devotos. Lifestyle and whatever. Yeah, I think that's all I wanted to say. Creo que es todo lo que quiero decir sobre ese tema. Un ejemplo rápido, cuando fui a Brindavan por primera vez, fue muy importante ver que toda la sociedad eso era muy importante para mí, ver toda esta gente renunciante, toda la cultura ya, incluso la gente tan poderosa, que eran muy devocionales. Para mí fue tan importante ver toda esta gente, especialmente la gente tan poderosa, en esta actitud. Fue una experiencia que cambió mi vida. Cualquier cosa que nosotros tengamos aquí en Occidente es una forma de cultura. Todas las cosas, nosotros tenemos que sacar nuestra propia visión de esta cultura, porque simplemente no es algo establecido, es algo que podemos cambiar y ver que hay otras formas de percibir el mundo. Y para ver, en el occidente es probablemente uno de los lugares peores para vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve intelectual, hay muchas formas, pero si miras la ciencia y la filosofía es muy claro que lo que ellos están es tratando de cortar el aspecto trascendental de la vida, el aspecto religioso y el aspecto metafísico de la vida. Ellos piensan que es lo peor que nos pueda pasar a nosotros. Están cortando nuestro corazón realmente. Entonces, estar en una cultura que hace esto es muy malo para la devoción. Por supuesto que hay ciertas comunidades específicas. Por ejemplo, hay una comunidad muy grande y trataremos de desarrollarla lo más posible acá en Occidente. Pero deberíamos tratar de buscar el mejor ambiente que podamos para desarrollar nuestro proceso. Tenemos que ser muy cuidadosas, tenemos que tener mucho cuidado con la influencia que tiene nuestro ambiente sobre nosotros.
Pasemos a la tercera regla, habit as easy as possible. que es hacer del hábito lo más fácil posible, lo más fácil posible. Habitual habits, Los, any kind of habit that's really good for us in the long term, but los hábitos que son buenos para nosotros al principio van a ser dolorosos, un poco dolorosos, porque cuando nosotros no tenemos este hábito, behavior are not strong, it's cuando no es fuerte, es difícil seguirlo. enough you don't end up with Si el estímulo no es tan fuerte, something is not strong enough. si el deseo no es tan fuerte, If the response or the effort si la respuesta es o la acción es muy difícil y si la recompensa no va a ser tan buena para nosotros, entonces no lo vamos a repetir. Entonces, ¿cómo desarrollar estos hábitos difíciles para nosotros de forma fácil? you gotta break them down to very, La extremely small La respuesta es, tú tienes que romperlo en diferentes partes, lo más que puedas. one guy O sea, volverlos en diferentes partes y empezar una por una. Entonces, por ejemplo, empezar 5 minutos diarios en algo que tú quieres hacer. gym, you know the whole atmosphere. Entonces, una persona quería ir al gimnasio, entonces le parecía muy malo ir, este ambiente y todo. You're not in shape and you don't feel like Entonces, él se sentía mal físicamente. did was he just Lo que él hizo, iba al gimnasio, went home. I mean, it sounds ridiculous. iba 5 minutos al gimnasio y se volvía. Eso parece ridículo, pero en unos años Happened was he kept going for 5 él bajó over and over again. como 100 kilos, Coded that como 100 libras. brain. Entonces él desarrolló esta capacidad de esta determinación, este nuevo hábito y estas nuevas neurotransmisiones en su cerebro que, Or the result y él estaba tan resuelto en su objetivo process into his que and el proceso en su cerebro estaba codificado come here every day for 5 minutes. Like I might as well stay. y él simplemente pensó, al principio voy a ir 5 minutos, después de unas semanas él decía, bueno, voy a ir 10 minutos, después 20, 25 y así. Y así es como tú haces que un hábito que sea difícil se vuelva fácil. So okay, so if we break this down to like chanting, like if you Entonces, por ejemplo, si hablamos de cantar, the main activity of Gaudiya Vaishnavas, no sabemos que esta es la actividad principal de nosotros los Gaudillas Vaishnavas. full extra round. Chant for No trates de inicialmente cantar una ronda completa adicional diaria. Canta 2 minutos o 1 minuto, 2 minutos más diariamente para ir creando esta nueva, or 20 more names. este nuevo hábito. Canta 2 nombres más, 3 nombres más, unos minutos To the idea that y en el grado que tú te vayas involucrando y se te vaya encodificando en tu cerebro, eso va a volverse simplemente automático. innate thing as devotees, like I cannot stop chanting in the middle of the round. But if that actually gives Tenemos you bhakti, it makes you practice more. Tenemos esa regla, sabemos que no es bueno terminar una ronda en la mitad de la yapa, pero pues quizás sea mucho más para nosotros que no tenemos esa capacidad, sea mucho mejor And then in hacer lo que estoy diciendo, aunque toque detenernos en la mitad de la yapa. as would apply to making the cues as obvious as possible. Entonces, You estaba hablando de cómo los estímulos, desarrollar el ambiente de tal forma que los estímulos nos lleven a actuar de la forma correcta. if you want to chant that extra round Si quieres cantar una ronda más in the house, or you have very loud kids or something, y si tienes hijos pequeños, design the most friction puedes diseñar tu ambiente so maybe chant de tal forma sleeping or like find it que tú encuentres el momento y el lugar. Por ejemplo, cuando sea muy temprano, cuando tus hijos estén durmiendo, que creen la menor cantidad de fricción para tu hábito. Para hacerlo más fácil el hábito, as much friction. trata de eliminar la mayor fricción de tu ambiente para este hábito. Another important thing is we have Otra when we try to start a new habit, there's cuestión importante two things really when you es start que there's motion and action. And just quickly, hay dos cosas, motion movimiento y acción. like for example do research. Movimiento es, por ejemplo, cuando You can spend your life tú researching about gastas
mucho tiempo investigando, por ejemplo, los beneficios de la meditación. Y la acción es la meditación como tal. Es muy fácil cuando queremos empezar un hábito nuevo, investigar mucho la parte de movimiento, investigar mucho, pero no actuar, no ir a la práctica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy conscientes de esto, porque es muy fácil caer en esta confusión. Supongo que siempre tendremos la pregunta de cómo diseñar mi ambiente de forma que es más fácil, la forma más fácil para hacer las cosas bien. ¿Cómo puedo diseñar mi ambiente? Estamos hablando hace unas clases acerca de el círculo de influencia y el círculo de importancia. Entonces, tenemos que tratar de pensar en esto y poner influencia, poner conciencia y esfuerzo en el círculo de influencia, más que en el círculo de importancia, como estábamos hablando la vez pasada. Y entonces otra clave es tratemos de que nuestros malos hábitos sean más difíciles. Por ejemplo, estar mucho tiempo en las redes sociales. Por ejemplo, entonces podemos decir, podemos tener diferentes trucos para que no podamos abrir nuestro Facebook o para borrarlo. Podemos borrarlo de nuestro celular si vemos mucho Netflix, por ejemplo. Podemos ponemos solamente colocarlo a una hora específica, borrarlos de nuestro computador, tenerlos solamente en el televisor. Tener estos límites son importantes para el buen desarrollo de nuestros hábitos. Y podemos desarrollar unas formas de desarrollar esto que podemos organizar los pues eso lo saben mucho los psicólogos. Por ejemplo, pensemos en Netflix. Entonces ellos, por ejemplo, saben que cuando nosotros estamos viendo una serie, ellos inmediatamente pasan de un capítulo a otro, porque ellos quieren que nosotros estemos ahí pegados y lo utilizan y lo desarrollan de tal forma que nosotros estemos, este estímulo nos lleve al otro. Ellos conocen muy bien acerca de la conducta humana y la psicología humana y saben explotarlo. Los estímulos en las redes sociales, entonces trataremos de estar lejos de las redes sociales. Entonces a veces ellos te envían mensajes como alguien te está esperando en Facebook, alguien te escribió en Facebook o alguien te escribió en una red social. Por supuesto que ellos nos están tratando de dar estímulos para que nosotros deseemos ir allá. Y entonces ellos tratan de mantenernos allí, de llevarnos allí, de mantenernos siempre en las redes sociales. Ellos saben, los psicólogos que trabajan en estas empresas, colocan letreros, gastan muchos millones de dólares para desarrollar estos propagandas, para desarrollar, para aumentar nuestro deseo. Nos están ofreciendo una recompensa.
Ellos tratan de maximizar nuestro deseo de estar ahí. Desarrollan comerciales tan personalizados para cada uno de nosotros. Utilizan la información que tienen de nuestras vidas para desarrollar cosas que nos parecen tan importantes y nos hacen desear que estemos allí. Por ejemplo, el sexo es un ejemplo natural. Tenemos esta tendencia natural. Entonces, ellos exageran el deseo y el estímulo. Entonces ponen imágenes o mensajes que nos hacen, que son exageradas y que nos hacen estar pensando en eso y exageran mucho en los estímulos para que nosotros estemos capturados por estas. Y entonces colocan imágenes de mujeres exageradas o de hombres exagerados para que nosotros tengamos ese deseo penetrante de estar apegados a esto y que nosotros busquemos el link y empecemos a navegar y mantenernos en estas redes sociales por eso. Y es realmente siniestro de cierta forma. Están tratando de maximizar sus resultados económicos simplemente. ¿Cómo maximizar esto? Ellos saben cómo hacerlo. Esto puede ser devastador para los humanos, pero a ellos no les importa, porque están buscando solamente resultados económicos. En el chat se dice, algunos hábitos malos te cansan. Los buenos hábitos no son aquellos que te inspiran. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros no estamos cualificados para seguir unos hábitos tan buenos. No somos capaces porque no tenemos todavía el adicar adecuado para desarrollar los hábitos buenos de forma suficiente o en todo momento. Es muy bueno aprender de esta estructura de los hábitos que estamos hablando acá. Por ejemplo, cuando estamos viendo nuestro Facebook durante 30 minutos y tú dices, bueno, voy a parar ya y en 15 minutos, después de 15 minutos te das cuenta de que todavía estás ahí y pasas tiempo sin darte cuenta. Piensa en esto. Entonces piensa en cómo es que se está explotando esta cadena de pasos que estamos hablando acá de los hábitos. Porque cuando tú te das cuenta de que puedes volver atrás y cómo podemos contrarrestar estas cosas y cómo podemos enfocarnos en las cosas importantes, podemos empezar a hacerlo. Lo último que podemos decir es, con respecto a la recompensa, tratemos de que esta siempre sea lo mejor posible que pueda ser. Especialmente con religión, no tenemos un sabor o un placer mucho por desarrollar las prácticas relacionadas con Dios, porque normalmente los placeres están relacionados con el mundo material. El Gita es tan radical sobre esto. Dice, olvida todas las dualidades de placer y dolor. Olvida esto y solo ríndete ante mí. Por supuesto, no hay nada comparable con Krishna mismo, con el sabor o el placer que podemos llegar a tener de la relación que mantenemos con Krishna o que podemos llegar a tener con él. Podemos decir desde un punto de vista evolucionista
que nosotros nos desarrollamos en un ambiente que era muy importante tener un deseo tan profundo por las cosas sensoriales que nos gratificaban inmediatamente. Tenemos hábitos como prehistoric brain in this like modern world. It's a bad match in a lot of ways. And so then, if you think about what religion has done traditionally to circumvent this problem that we're always looking Entonces, ¿cómo la religión ha tratado de entender el placer tradicionalmente? especially the transcendental life, Y especialmente en el mundo trascendental? beginning they don't give you that immediate pleasure that mostly drives human behavior. How Inicialmente nunca esto nos da un placer inmediato. they do is they replace rewards, La religión, right? la religión normalmente reemplaza el placer con el miedo. Afraid. And so instead of pleasure, En lugar de placer, tratamos de evitar el dolor y esto nos lleva al miedo. Por ejemplo, motivates you to forego the reward because you el infierno es un ejemplo específico para esto. that is if you El problema con esto es que si tú enfatizas mucho el miedo, entonces simplemente vas a malinterpretar todo. end up being even worse for your devotional life or spiritual life than to Y eso no puede funcionar para el desarrollo de nuestra vida espiritual. I'll try to focus on spiritual life. So in some ways fear is an extreme De cierta forma, el, the reward el miedo es una buena motivación y nos hace actuar de forma correcta, pero a largo plazo no nos lleva a un desarrollo espiritual. unfortunately if you think about the dark ages or something in Europe they Desafortunadamente, si pensamos, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, esa era la forma en la que se desarrollaba la religión. behaving based on fear at those times. La gente solamente actuaba de forma correcta solamente a partir del miedo. So anyway, so we can think about ways Pero no podemos pensar, if we're not getting the immediate reward in our si no tenemos una recompensa inmediata don't get a reward en nuestra práctica espiritual, doing a behavior or habit. ¿cómo hacer entonces? Well, really what it comes down to is it's really useful to feel Es muy útil successful when you do sentirse inmediatamente exitoso repeat a habit, right? cuando repetimos un hábito. Feel immediately successful. ¿Cómo puedo sentirme inmediatamente exitoso y puedo detener la gratificación? That would be this idea of immediate reinforcement. Una forma That you give your tiene que ver con el reforzamiento, so for example dándonos una recompensa por este tipo de acción. social media Por ejemplo, en las redes sociales. yourself like every time you're about to pull your Cada vez que check social media tú miras las redes sociales en tu celular, a savings account and put a certain amount of money, let's say like five por ejemplo, tú puedes hacer que cada vez que tú vas a hacer esto y lo dejas a un lado, cada vez que tú tienes el deseo de hacerlo, pero no lo haces, tú puedes poner una moneda en una alcancía para guardar para un viaje a Brindavan, por ejemplo. Eso es un tipo de recompensa que tú te das a ti mismo, yourself a different reward that you get actually que te estás dando para un placer que va a ser al futuro. Y está relacionado con un placer inmediato que es guardar tu dinero para una cosa correcta. so you associate Entonces empiezas a asociar. use a different reward for Entonces podemos desarrollar diferentes recompensas inmediatas para cosas correctas. Otra forma es, y me gusta mucho esta, that also tracking your habits when you es seguir nuestros hábitos. that you've done the right thing, you keep doing the right thing. It's really actually gives you Es, immediate. So for example, por ejemplo, this famous American comedian Jerry Seinfeld hay un comediante famoso, going with writing jokes every day by having él escribe and he would mark an X muchos chistes todos los días. cross out every day that he would write jokes. And then Entonces él escribe en su calendario cuando no escribe un, in the X's and wall. So there's
cuando no escribe un chiste. Entonces se da a sí mismo unas recompensas. Él pone este calendario en su pared para darse cuenta cuántos días no lo ha hecho o cuántos días le ha faltado para escribir sus chistes diariamente. Entonces eso es un estímulo muy bueno porque él con este calendario él se da cuenta cómo él está avanzando en este proceso. Eso es una forma muy buena para desarrollar. Es la forma de estar analizando y evaluando el progreso que nosotros estamos haciendo eso es una recompensa en sí misma. Darnos cuenta de cuánto estamos avanzando a través del tiempo en nuestros hábitos. La parte final de estas reglas es tratar de que nuestros malos hábitos sean insatisfactorios. Por ejemplo, le decimos a nuestra esposa que tengamos un contrato y tú le dices a tu esposa, por ejemplo, vamos a hacer este trato. Si yo gasto mucho tiempo en las redes sociales, por ejemplo, tú le dices a tu esposa, yo te voy a dar $100 cada vez que gaste 15 minutos en las redes sociales. Esto hace que tu conducta sea muy insatisfactoria, porque tú pierdes tanto dinero, $100 cada vez que estás en las redes sociales, entonces tú ya no vas a querer hacerlo. Voy a terminar y me gustaría saber si ustedes quieren adicionar algo, comentar algo, preguntar algo. Hare Krishna. Podemos ir al aspecto biológico de todas estas cosas. Creo que es llamado el Thoreau, un psicólogo que decía que tenía unas ideas que podemos utilizar en nuestro sadhana. Quizás estoy tratando de entender o de ver algunas diferencias entre los libros, entre lo que dice la psicología y lo que los devotos puedan ver y entender o aprender a partir de esto. Entonces, hay casos en que los devotos que a veces nosotros no estamos pensando conscientemente de las recompensas que vamos a tener. Entonces debemos pensar que el bhakti mismo es la propia recompensa. Pero Guru Maharaj siempre está diciendo esto. Este es el ideal. Entonces, uno puede decir, alguien puede cantar 64 ronzas diarias sin tener algún tipo de gusto por esto, pues sería muy difícil. Entonces, si tenemos unas intenciones, entonces lo que estábamos diciendo hace un rato es que podemos desarrollar estas actividades y mirar retrospectivamente si han servido, si han sido exitosas para los objetivos que hemos tratado de desarrollar. Entonces nosotros somos sadhakas, anishtas, que tratamos de desarrollar un progreso hasta ser nistas. El proceso mismo es la recompensa, pero esto solamente se entiende cuando estamos en un nivel de avanzado de devoción, en el cual el proceso mismo es la recompensa,
it Creo is que es una cosa muy hermosa. so therefore we act as Creo devotees que es for mucho más atractivo para nosotros leer libros sobre esto que ponerlo en la práctica. we can always refer back to the textbooks later afterwards, if you see what I mean. So we're starting from the Bhakti viewpoint, Yeah. not starting from an academic viewpoint. Claro. Even Creo though que sería mejor no empezar en nuestra tarea a partir de textos académicos, sino más bien desarrollar nuestro proceso devocional y luego tratar de ir a los textos académicos y utilizar algunas ideas de allí para mejorar nuestro proceso. So anyway, Entonces, yeah, it's so God's grace and the differences, and also as you're saying that to make it usted estaba diciendo de cómo desarrollar la atracción por estas actividades, y estamos hablando de las dos partes del cerebro, el derecho y el izquierdo. Y podemos traer incluso la biología a este asunto acerca de cómo desarrollar mi vayan. Entonces, estoy interesada en ver la imagen de Krishna, escuchar vayan. Hay mucha diferencia. Entonces es muy diferente cuando tenemos todos estos estímulos, a cómo el cerebro responde a todas esas cosas. Yeah, so are you saying that Básicamente lo que tú estás diciendo es que es muy útil utilizar toda esta corporización y utilizar todo nuestro cuerpo y nuestro ambiente en la medida de lo posible para desarrollar el bhakti y tener una retroalimentación positiva sobre eso? ¿Puedes explicar el retroalimentación biológica? Hay ejemplos de unos mecanismos en el cuerpo y en el cerebro. Un ejemplo sería el sistema de estrés. Hay un sistema en nuestro cuerpo para el estrés. Empieza en la hitopía, en la parte superior del cerebro. Cuando tienes una situación estresante, entonces el cuerpo envía muchas hormonas cortisol y el cuerpo nota esto y por tanto no podemos ver cuánto cortisol hay en la sangre, y entonces necesitamos un mecanismo de balanceo. Y entonces es como una retroalimentación negativa. Un mecanismo de retroalimentación negativa que controla bioquímicamente, que está controlando nuestro cerebro. Interesante. Ese es la retroalimentación negativa. La positiva sería que como cuando hay una hormona que se suelta, y va al cerebro y nos dice que mantengámonos realizando algo positivo que estamos haciendo. Hay un loop, hay un círculo entre las cosas que estamos haciendo que son positivas y todos estos efectos bioquímicos cerebrales. Y hay otro tipo de retroalimentación biológica. Si tú te sientes estresado y, por ejemplo, te haces un masaje, en lugar de decirte algo a tu cerebro, tú empiezas a hacerte un masaje
Es una cuestión relaxes you. física que puedes hacer y empieza a relajarte y tus emociones se van mejorando. Es otro tipo de retroalimentación. Esto puede estar en los libros psicológicos, pero podemos utilizar todos estos mecanismos en nosotros mismos. Es muy bueno que podamos utilizar y que podamos utilizarlos para el desarrollo de nuestro proceso. Una cosa más que quería decir es que yo estaba pidiéndome a mí misma, estaba pensando yo que yo estaba orándole al señor Nisringa en el invierno pasado. Por favor, si tú quieres que yo tenga algo bien, si tú quieres que yo esté de cierta forma, por favor, dame lo que tú quieres. Déjame que los deseos materiales se vayan de mí. Por supuesto que yo tengo muchos deseos materiales, pero es una intención que yo trataba de desarrollar. Yo estaba orando por ellos y luego tuve que venir aquí a England, donde cambié el ambiente, y cuando el ambiente cambia, tú sabes, tengo estos sentimientos de apego material y tengo que transformarlos en este momento de nuevo, transformar mi ambiente de nuevo y crear un ambiente devocional y que los malos hábitos se vayan yendo. Pero quizás no es posible transformar este ambiente. No sé. Quizás mi intención es que mis intenciones antes se desarrollaban mejor que en este país. Hay intenciones que están luchando entre unas y otras cuando tenemos problemas para hacer algo, porque estamos haciendo diferentes cosas, y incluso consciente e inconscientemente, y ellos están luchando. Esto es todo lo que puedo decir. Muy, muy, muy bueno, muy interesante. Una cosa que puedo decir acerca de lo que estás diciendo es Srila Siddhar Maharaj decía que Atmanivedam es rendirnos completamente. Tiene que ver con la introspección. No es algo como se entiende normalmente. It doesn't mean that we just surrender to God, but I think what he meant is Lo que él significaba, creo, está relacionado con lo que tú decías. Nosotros siempre tenemos estos deseos luchando dentro de nosotros. Y nosotros tenemos parte del proceso de rendirnos internamente, es tratar de clarificar esto y de darle más importancia a los que son más importantes para nosotros. Es muy importante esto. Muchas gracias. Hare Krishna. Creo que Sakya Rakti quiere decir algo también. Si tenemos algo de tiempo, tengo una pregunta. ¿Dónde encontraste la motivación para hacer todo este proceso que estás explicando de forma tan buena? Creo que todo el mundo está pensando, uy, esto suena muy bien, muy chévere. Creo que está fundamentado en las 4 reglas de las que estaba hablando. Cuando tú te tratas a ti mismo de tal forma que siga estas reglas, hacerlo las cosas disfrutables, fáciles, y
Creo que la premisa de este libro, y creo que es muy importante, que es para gente que está luchando con nuevos hábitos, es que tenemos que iniciar con cosas pequeñas. No podemos hacer un cambio masivo. Un cambio permanente normalmente parte de algo pequeño. Creo que tenemos que aprender a romper, a dividir todos estos procesos en diferentes tareas pequeñas. Como el ejemplo que yo estaba poniendo de cantar 2 minutos o 1 minuto solamente para que tu cerebro lo vaya codificando. Entonces, gradualmente ir desarrollando esa capacidad. Es muy importante ser paciente. Si tú tratas de forzar esto, entras en un desbalance. Si tratas hacer mucho en un solo momento, no es sostenible. Tú quieres ser más de lo que eres, quieres ser mejor, pero tú quieres una recompensa inmediata. Eso es un problema occidental. Tenemos que ir despacio, pero estables. Okay. Y entonces es mejor ir despacio y obtener esto a través del tiempo, más placer de lo que uno piensa, con solo hacer las cosas de forma inmediata. Creo que Swami Padmanabha hizo un punto similar ayer en el Istagosti, describiendo nuestra necesidad de una combinación de atención y aceptación en nuestra sadhana diario. La cuestión es la atención y la aceptación y la paciencia son muy importantes. Nosotros tenemos el resto de nuestra eternidad para desarrollar nuestro progreso. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en hacer las cosas de forma correcta. Ser generosos con nosotros mismos y avanzar de forma despacio. Balance es muy importante. Siempre tenemos que avanzar tratando de mantener el balance. Creo que Maharaj estaba diciendo ayer, el balanza, si tenemos que avanzar y nos mantenemos en balanza, eso es progreso. Creo que hay dos tipos de balance. Kishore, ¿quiere hablar? Estaba pensando que la semana pasada que usted estaba hablando, cuando entramos en el estado de flujo y tratamos de organizar nuestra vida alrededor de nosotros, estaba pensando que este estado de flujo en relación con el deseo y con la paciencia que podemos desarrollar, cultivar estas características en nuestro proceso de bhakti. Estaba pensando cómo estas dos cualidades entran a jugar un papel importante juntas en lo que se llamaba la semana pasada el estado de flujo. Y estaba recordando que tú estabas hablando de la importancia de cultivar la paciencia, pero la habilidad de crear estos momentos especiales nunca he visto la palabra paciencia en este estado de flujo. Cuando tú fluyes,
La paciencia no significa nature, but you don't act on it because you know that you just have to be patient and wait. But when you're in the flow, cuando tú estás en el estado de flujo, nunca había pensado de que podíamos pensar en la paciencia. how, what is, ¿Cómo, how do you say it? Like how cómo podríamos ver la paciencia en el estado de flujo? I guess like Creo que the goal isn't it doesn't el have to be objetivo immediate, like how you spoke no tiene que ser inmediato, 4 hours will go by and you don't even realize. So como los ejemplos que tú te estabas poniendo hoy. patience of creating something. La paciencia está creando algo. You're willing to let it take as long as it needs to take because it's you're Cuando very tú quieres que algo, que una actividad que estás desarrollando se mantenga en el tiempo, kind of in the beauty of it. oh yeah, I see. Yeah, that's interesting. I never thought of it like that. That's y entonces esta acción puede llegar a ser muy bella. Y no había pensado en esto, pero suena muy interesante. Muchas gracias por el comentario. Eso me acuerda de que flow state. cuando estás en el estado de flujo, Talking to Sarada about estamos hablando con Sarada de esto, the process becomes the reward. es que el proceso mismo se vuelve la recompensa. Really want to look for those flow states in our Y eso es por eso es que nosotros estamos buscando mucho estos estados de flujo because bhakti is its own reward. When you're in the flow, para que el bhakti you really pay attention. You just se vuelva in the moment. completamente nuestra recompensa. Is its own reward. Well, it's almost 10 o'clock and I gotta start with my Creo day que, at 10, so I think I get creo que esta tarde un poco tengo que hablar verme con mis padres ahora. Muchas gracias por estar aquí, and probably por todas estas clases, por la traducción. I'm sure excellent work with the translations and Sakyarati and Shambi. Muchas gracias a todos ustedes acá Uh, por darme este and everybody else os- who came, thanks so much. ánimo y soporte por estar acá. I'm Chintamani classes in December, so I hope to see En you diciembre in December. voy a dar unas clases, espero verlos allá. Mr. Prabhu ki jai. Ya,